Hay un concepto erróneo enseñado dentro de la iglesia de lo que significa producir el fruto del Espíritu. Muchos le enseñan como si estos son los actos que nosotros debemos de hacer para encontrar gracia ante los ojos de Dios. Pero esta equivocada idea no puede estar más lejos de la verdad. El fruto del Espíritu significa exactamente eso, fruto de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En otras palabras, es una evidencia, una garantía, un comprobante de que nosotros somos salvos, no por nuestras propias acciones y esfuerzos, como muchos le enseñan, pero porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros, de adentro para afuera. Una obra que usted no puede ver en sí mismo, pues un árbol fructuoso no sabe que está dando fruto en su temporada, pero es una obra que otros mirando el árbol sí pueden ver y testificar, pues otros sí pueden ver el fruto que un árbol da a su tiempo. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y concluye en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. En este video vamos a quebrantar esta parte de las Escrituras y ver su verdadero significado. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Observemos. Como todo verso mal interpretado, para poder entender su correcto significado, debemos leer los versos previos y los postreros al versículo que estamos quebrantando. O, en este caso, para poder entender correctamente el fruto del Espíritu, debemos primero darle un vistazo a las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? No tenemos que ir muy lejos de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora veamos. Aunque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, el Señor no nos liberó de nuestra obligación a esta. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Compare Gálatas 3:13 con los siguientes versículos. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, dice el Señor Jesús, me vas a obedecer. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué decís que soy cristiano y no obedecéis mi palabra? Lucas capítulo 11, versículo 28. Y Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que escudriñan las Escrituras y las ponen por obra. Pues en Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, los que serán justificados en el día del Señor no son aquellos que se congregaban los domingos en sus iglesias, mientras que saciaban los deseos de la carne el resto de la semana. No, mis amados, pero son aquellos que empoderados por el Espíritu de Dios ponen por obra lo que han estudiado, lo que han escuchado, lo que han aprendido. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Observen, nuestra batalla es contra el pecado y la falsa doctrina que nos da consentimiento de abusar de la gracia del Señor. Pues Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Esto es, camina con el Espíritu y en el poder del Espíritu,
para poder resistir la carne y sus malos deseos. Batalla en el poder del espíritu al pecado y la mentira de ésta. La mentira de que un poco de pecado no mata a nadie, que un chinchín de rebelión se lava en el océano de la gracia. Pero este erróneo pensamiento claramente es condenado por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis amados, ¿cómo podemos vivir en rebelión después de probar tan gran salvación por parte de nuestro Dios? Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A menos que el Espíritu de Dios no esté en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero con esto dicho, si caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, esto es, vivir en el pecado. Quiero clarificar que esto no quiere decir que no vamos a pecar, pero que no vamos a vivir en el pecado. Pues si teniendo la oportunidad de hacer lo bueno, no lo hacemos, esto es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos somos culpables de refrenar nuestra mano para hacer lo bueno, y en esto todos pecamos. Pero a la diferencia, vivir en el pecado es equivalente a vivir en una constante rebelión y en oposición a los mandatos de nuestro Dios. El pecador, el mundano, el hipócrita vive felizmente en el fango donde Cristo lo encontró, pero el santo vive en una constante batalla, una batalla contra el pecado. Pues en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Esto es, que hay una constante batalla entre la corrupta parte carnal de nosotros y nuestro espíritu. La carne, por su propia naturaleza, resiste todo lo que es espiritual, resiste al mismo Espíritu Santo. Pero por el otro lado, nuestro espíritu, la parte renovada en nosotros, se esfuerza contra la carne y se opone a los deseos y voluntad de ésta. Y por consecuencia, no hacemos todo lo que queremos hacer, justo o injusto. Pero aquí entra la gracia de nuestro Dios, sosteniéndonos para que no hagamos todo lo malo que nuestra naturaleza pecaminosa nos manda hacer. Pero, de igual manera, no podemos hacer todo el bien que queremos hacer, por la oposición constante de nuestra naturaleza carnal. Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, la manera en que nosotros podemos batallar el pecado, en el poder del Espíritu, claro está, es alimentando diariamente nuestro espíritu. Esto es, alimentándolo con el pan de vida, que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos meditar diariamente todo lo que aprendemos en su palabra. Salmos capítulo 119, versículo del 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y claro está, mantenernos en constante comunicación con nuestro Dios, con un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos,
Mientras que estemos en este mundo, debemos suponer que habrá una batalla constante en el interior de nosotros, una batalla entre carne y espíritu, pues Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es, si somos encaminados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo el yugo de la ley. O como muchos lo entienden, cuando caminamos en la gracia de nuestro Dios y hacemos la palabra de Dios junto a la oración nuestra prioridad y vivimos bajo la gobernación y guía del Espíritu Santo, nosotros los creyentes no estamos bajo la condenación de la ley, aunque sí bajo la orden de esta. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo nos da un listado de las obras de la carne, la cual nosotros debemos denunciar y confesar, pues el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora veamos las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora observemos. Las obras de la carne, aquí ilustradas por el apóstol Pablo, son transgresiones comúnmente condenadas por nuestra naturaleza carnal, por lo menos la mayoría de ellas. Pero todas estas obras carnales son totalmente rechazadas por la luz de las Escrituras, dejando a todo supuesto creyente sin excusa. Después de todo, ¿cómo puede un cristiano, provisto por Dios con el Espíritu Santo, cometer las mismas ofensas día tras día que son condenadas por aquellos que rechazan a Dios para empezar? A menos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios no esté en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es bueno observar que las obras de la carne, mencionadas por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, violan ambos mandamientos dados por el Señor Jesús en Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31. Algunas, como idolatría y hechicerías, violan el primer mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Otras, como celos, homicidios e iras, son transgresiones condenadas en el segundo mandato del Señor, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también podemos encontrar en este listado del apóstol Pablo transgresiones contra nosotros mismos y nuestros cuerpos, como borracheras y orgías, que cuando practicadas por creyentes difama al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ninguna de estas personas que cometen tales transgresiones, sin importar su rango en su iglesia, número de ministerios bajo su liderazgo o vana esperanza, verá el reino de Dios. Pues Gálatas 5:21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es, que el reino de los cielos no es un lugar en donde estas almas que practican tales cosas van a querer morar. De igual manera que un Dios santo y justo no va a aceptar a aquellos que practican tales cosas, a menos, claro está, que vengamos al arrepentimiento y seamos lavados y santificados por la sangre bendita del Cordero. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un verdadero creyente que ha sido lavado y santificado no vive en el pecado, pero a lo contrario, lucha contra el pecado. Vive en una constante batalla, diariamente se pone la armadura de Dios, mantiene su mirada siempre fija en aquel que le salvó la vida. Este hermano nunca echa para atrás, pero siempre mira a lo que tiene adelante. Tropieza, pero se levanta y se sacude y continúa en la lucha, en su lucha contra el pecado, en su lucha contra la carne y los deseos de ésta. Este pecador, que ha sido lavado y santificado por el Señor Jesucristo y empoderado por el Espíritu de Dios para toda buena obra, exhibirá con el poder de Dios el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora veamos. Para nosotros poder producir frutos dignos de un árbol fructuoso, debemos ser ramas que constantemente permanecen en el tronco. Pues Juan capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, dijo el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nadie puede demostrar el fruto del Espíritu si el Espíritu de Dios no está en esa persona. Y aunque muchos lo intentan simular, o sea, viven en el pecado mientras fingen mansedumbre y otros frutos del Espíritu, al final ellos se darán cuenta que los únicos que ellos engañaron fueron a ellos mismos. Mateo capítulo 7, versículo del 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aunque un árbol malo no puede dar frutos buenos, sí los puede simular, no con el fin de engañar a Dios, pues Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 así lo dice, pero para engañar a los débiles y a los ciegos. Pues un siervo que es ciego, vago y torpe, y no quiere hacer su tarea, puede engañar y liderar a otros que al igual que él, son ciegos, vagos y torpes, a caminar en dirección al mismo hoyo. Mateo capítulo 15, versículos del 13 al 14. Pero respondiendo Jesús dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sin embargo, aquellos que tienen el Espíritu Santo por guía darán frutos dignos de una afiliación entre esta persona y el Espíritu de Dios, con el amor siendo el más grande entre los frutos aquí mencionados por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, pero de igual manera mencionado en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el mayor de todos, porque aparte del Espíritu Santo, nadie puede verdaderamente amar al prójimo, mucho menos a Dios. Y estos fueron los dos mandatos que el Señor Jesús nos dio en Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La razón es porque el amor no es un sustantivo, no tiene vida propia, pero es un verbo que requiere tu acción, mi acción. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, vamos a exhibir como fruto la misma naturaleza de Dios, la naturaleza del verbo hecho carne, pues Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O como muchos lo entienden, el que no ama no tiene el Espíritu de Dios morando en él, pues el amor es un fruto del Espíritu de Dios, y Dios es amor. Con esto dicho, amar no significa que nosotros nos convertimos en una alfombra para que otros caminen por encima de ella.
No, mis amados, pero a veces abandonando una relación, una amistad o simplemente quedarte callado cuando otros te provocan es lo más amoroso que tú puedes hacer por una persona. Y claro está, orar por ellos. El amor, por su propia definición, es un acto en donde tú buscas el bienestar de otra persona por encima de la tuya. Pero cuando, por ejemplo, una persona se convierte en una piedra de tropiezo o en un peligro para aquellos que están bajo tu cuidado, el amor hacia los tuyos debe llevarte a abandonar esta relación que los pone a ellos en peligro, especialmente si aquellos que están bajo tu cuidado no pueden defenderse por ellos mismos. Nehemías capítulo 4, versículo 14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, y vuestros hijos, y vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Para concluir, el resto del fruto del Espíritu, en conjunto con el amor, son actos que solo pueden ser protagonizados por su propio autor, el Espíritu Santo. Y es algo sumamente peligroso el tratar de recrear tanto su poder como su gracia en nosotros mismos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Todo aquel que pretende o da apariencia de ser un árbol fructuoso, mientras que pisotea la sangre bendita del Cordero y la trata como si fuera fango o algo común, insulta y afronta al Espíritu Santo. Recuerden, mis amados, el arrepentimiento, el perdón, la justificación y la salvación es una obra completa y absoluta de la Santa Trinidad. De la misma manera que el fruto del Espíritu es una obra completa y absoluta del Espíritu Santo morando en usted. Usted no tiene que pretender ser amoroso o fingir que tiene fe ni gozo. Solo tiene que dejar que el Señor haga la obra en usted. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es leer la palabra inteligentemente, orar sin cesar y obedecer al Señor Jesucristo. Pero si usted no tiene entendimiento para leer la palabra del Señor, pídasela a Dios, que Él se la dará a usted con mucho gusto. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.